El mar estaba inmóvil, como si contuviera el aliento antes de un grito. Las aguas frente a San Felipe tenían un tono verde oscuro, casi negro, y las nubes que venían del oriente parecían cargadas de algo más que lluvia. Esteban Rivas se quedó quieto junto a su lancha, con las manos apoyadas en el casco y la mirada fija en el horizonte. Había pasado toda su vida en ese mismo muelle, pero esa mañana algo se sentía distinto, más pesado, más profundo. Los viejos decían que cuando el mar calla hay que escuchar, y lo que Esteban escuchaba era un silencio extraño, demasiado puro para ser natural. Un pelícano pasó volando bajo, casi rozando el agua, y su graznido sonó como una advertencia. En el aire flotaba el olor a sal mezclado con humedad y madera vieja. Desde las casas del pueblo llegaban los ecos de puertas cerrándose, de mujeres que llamaban a sus hijos para entrar. Esteban suspiró. Sabía que el huracán estaba cerca, aunque todavía el cielo se mostrara indeciso. «Viejo, ¿vas a salir hoy?», preguntó don Aurelio, que afilaba un cuchillo a pocos metros. «No sé, Aurelio. Dicen que viene fuerte. El mar ya avisó, si tienes juicio, guarda tus redes». Pero Esteban no podía darse ese lujo. Llevaba semanas con poca pesca y el dinero apenas alcanzaba para la escuela de Mateo. Miró hacia su casa, donde su hijo, un muchacho delgado y de ojos inquietos, lo observaba desde la ventana. Le hizo un gesto para que se acercara. Mateo bajó corriendo por la arena. «Papá, escuché en la radio que el huracán va a pasar cerca. Don Aurelio dice que mejor no salgas». Esteban le revolvió el cabello. «Solo será una salida corta, hijo. Necesito traer algo para vender mañana. Prometo volver antes del atardecer». «No quiero que vayas». «Lo sé, Mateo, pero a veces uno tiene que ir, aunque tenga miedo». El muchacho bajó la cabeza. Esteban lo abrazó con fuerza, tratando de esconder su propia duda. El mar era su sustento, su enemigo y su consuelo. Desde que Elena, su esposa, había muerto en una tormenta hacía 6 años, cada salida era una conversación silenciosa con la ausencia. A lo lejos, las campanas de la iglesia repicaron 3 veces. El padre Luis caminaba por la orilla, bendiciendo los botes y murmurando oraciones. El viento sopló con más fuerza, levantando granos de arena que picaban en la piel. «Papá, ¿y si se rompe el motor otra vez?» «Ya lo revisé. Todo está bien. Confía». Mateo lo miró como si quisiera grabar su rostro. Esteban tomó las llaves y subió a la lancha Luz del Alba. Mientras soltaba las amarras, sintió ese nudo antiguo en el pecho, el mismo que le había advertido otras veces de que el mar no perdona. Volteó una última vez hacia el pueblo. Rosa, la vendedora del mercado, cruzaba el muelle con un pañuelo en la cabeza. «Esteban, no seas terco, hombre. El mar está bravo». «Unas horas nada más», respondió él sin detenerse. El motor rugió y el bote se deslizó por las aguas que empezaban a rizarse. El cielo, que al amanecer era azul, se tornaba ahora gris plomo. En la distancia, los truenos sonaban como tambores. Mientras se alejaba, Esteban pensó en las palabras de don Aurelio. «Si tienes juicio, guarda tus redes». Pero el hambre no entiende de juicios. Miró al horizonte, respiró hondo y murmuró una oración corta, la misma que su padre le había enseñado. «Jesús, guía mis manos». Si te conmueven las historias donde la fe vence al miedo, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje de esperanza. El viento cambió de dirección. Las olas comenzaron a golpear el costado de la lancha con más fuerza. Esteban apretó el timón, sin saber que ese sería el comienzo de la travesía más dura de su vida. El murmullo del mar llegaba hasta las calles de San Felipe como un rumor de advertencia. En el aire se respiraba esa mezcla de sal, tierra mojada y miedo que solo antecede a los grandes temporales. Las mujeres barrían los patios con rapidez, aseguraban las macetas, recogían las ropas tendidas antes de que el viento las arrebatara. Los hombres cargaban tablones, clavaban madera sobre las ventanas, amarraban los techos de palma con cuerdas viejas pero resistentes. El sol apenas se filtraba entre las nubes.
En la plaza principal, frente a la iglesia blanca y pequeña, el padre Luis rezaba en voz alta: Señor, protege a este pueblo y a sus hijos del mar furioso. A su alrededor, un grupo de ancianas respondía el rosario con los ojos cerrados y las manos apretadas sobre los crucifijos. Entre ellas estaba Rosa, la vendedora del mercado, que rezaba sin descanso por los pescadores que aún no habían regresado. Dicen que Esteban salió al mar, murmuró una mujer. Siempre fue testarudo, pero que Dios lo cuide, respondió otra. Y también a Tomás, que lo acompaña, añadió Rosa, secándose el sudor de la frente. Los niños jugaban con cubetas vacías, pero incluso sus risas sonaban distintas, como si temieran romper el aire. Desde el puerto se escuchaban los golpes de los martillos y el crujir de la madera. Los pescadores más viejos se reunían junto a la cooperativa, hablando en voz baja, observando el horizonte que ya se oscurecía. Don Aurelio, con su gorra gastada y una mirada cansada, sostenía una botella de agua entre las manos. «Este viento no me gusta», dijo. «Tiene olor a huracán de verdad. ¿Crees que nos golpee directo?», preguntó uno de los hombres. «Si el mar no cambia de color antes de la noche, seguro sí». Mientras tanto, Mateo caminaba por la orilla con el corazón hecho un nudo. No podía quedarse quieto. Observaba el punto donde había visto desaparecer la lancha de su padre. El agua, antes tranquila, empezaba a cubrir los primeros escalones del muelle. Las gaviotas gritaban desde el aire, inquietas. El muchacho apretó los puños. «Regresa pronto, papá», susurró. Rosa lo vio desde lejos y se acercó. «Ven conmigo, hijo. Tu padre es un hombre de mar, sabe cuidarse. Pero el huracán viene fuerte». «Sí, pero también viene la fe, Mateo, y esa nunca falla». En las calles, los vecinos se ayudaban unos a otros. Don Pedro, el carpintero, entregaba maderas a quien las necesitara. Los jóvenes subían a los techos a asegurar láminas. El aire traía ahora ráfagas de lluvia fina, como un aviso. Los perros ladraban sin razón aparente. Dentro de la iglesia, el padre Luis colocó una imagen de la Virgen del Carmen en el altar mayor y encendió velas a su alrededor. «Que ninguna alma se pierda esta noche», dijo en voz baja. Su mirada se detuvo en la puerta, donde entraba Mateo empapado. «¿Padre cree que mi papá volverá?». El sacerdote lo miró con ternura. «La fe no detiene el viento, hijo, pero da fuerza para resistirlo. Vamos a rezar por él». Las campanas repicaron otra vez, llamando a todos a refugiarse. El cielo se volvió de un gris violáceo. Los primeros relámpagos iluminaron el mar distante, y por un instante todos guardaron silencio. Era como si el pueblo entero escuchara la respiración del huracán acercándose. Mateo se arrodilló frente al altar. Las lágrimas le corrían mezcladas con el sudor y la lluvia. Rosa lo abrazó y las ancianas continuaron sus rezos. Afuera, el viento empezó a aullar con más fuerza, golpeando las puertas y las ventanas. «Señor», murmuró Mateo, «haz que mi papá sienta que estás con él». El padre Luis cerró los ojos y elevó la voz. «El mar puede rugir, pero el corazón que confía nunca se hunde». La noche comenzaba a caer sobre San Felipe, y el huracán se anunciaba con un rugido lejano. Nadie lo sabía aún, pero esa sería la noche más larga en la memoria del pueblo. El cielo amaneció cubierto, con un tono gris que parecía pesar sobre los techos del pueblo. El viento había disminuido un poco, como si el huracán respirara antes de dar su golpe. En el muelle, Esteban revisaba la lancha Luz del Alba con manos firmes, aunque su mente estuviera llena de dudas. Había dormido poco, escuchando el rugido distante del mar mezclado con los lamentos de las maderas del techo. Mateo lo observaba desde la puerta, con los ojos hinchados por no haber dormido. «Papá, el padre Luis dijo que nadie salga hoy. Dicen que el huracán ya cambió de dirección y va a entrar por aquí». Esteban levantó la vista. «Sí, lo escuché. Pero si no traigo camarón hoy, no tendremos con qué pagar las deudas de la cooperativa. Y tú necesitas tus libros para la escuela. Los libros pueden esperar. Tu vida no». El muchacho habló con una firmeza que lo sorprendió. Esteban suspiró,
limpiándose las manos en el pantalón. Escúchame, hijo. Yo he navegado con tormentas peores. Sé cuándo volver. Y si no puedes volver. El silencio se instaló entre los dos. Solo se oía el golpeteo del viento contra las lonas y el chillido de una puerta que no cerraba bien. Esteban bajó la mirada. Cuando tu madre murió en el mar, juré no arriesgarme más. Pero los tiempos cambiaron, Mateo. Ya no basta con tener fe, hay que moverse. Mateo apretó los puños. La fe no se demuestra desafiando el mar, papá. Las palabras del muchacho lo hirieron más de lo que quiso admitir. Desde que Elena se había ido, Esteban había vivido con una mezcla de culpa y necesidad. Sentía que cada red lanzada era un intento de llenar el vacío que ella había dejado. Tal vez por eso no podía quedarse quieto. En el puerto, don Aurelio y Tomás preparaban sus propias embarcaciones. ¿De veras vas a salir, Esteban?, preguntó Tomás, un hombre corpulento de sonrisa fácil. Sí, una última jornada antes de que el mar se cierre. Yo te acompaño. 2 pares de manos pescan mejor que uno. Solo si estás seguro. Tomás asintió. Si el viento nos quiere probar, que lo haga. Pero no pienso dejar que me quite lo poco que tengo. Don Aurelio negó con la cabeza. Ustedes están locos. El mar no da segundas oportunidades. Ni la vida, respondió Esteban, y siguió revisando el motor. Mateo se acercó una vez más. Papá, si de verdad tienes que ir, prométeme que volverás antes del anochecer. Esteban sonrió con tristeza. Te lo prometo, hijo. Siempre cumplo mis promesas. Llévate esto, dijo el muchacho, entregándole un pequeño crucifijo de madera que había sido de su madre. Ella siempre decía que Jesús protege a quien confía. Esteban lo tomó entre sus dedos ásperos. Gracias, Mateo. Lo llevaré conmigo. El viento sopló con más fuerza, levantando remolinos de arena. Esteban y Tomás empujaron la lancha hacia el agua. El mar estaba turbio, con una espuma amarillenta que presagiaba lo peor. El padre Luis apareció a lo lejos, caminando rápido hacia el muelle. Esteban, no es momento para desafiar al cielo. El pescador lo miró desde la orilla. No lo desafío, padre. Solo confío en que él sabrá guiarme. El sacerdote levantó la mano y murmuró una bendición que se perdió entre el viento. Mateo observó cómo la lancha se alejaba, con el corazón en un puño. Esteban no volteó. Sabía que, si lo hacía, no tendría fuerza para seguir. En el horizonte, el mar parecía agitarse con una energía inquieta. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, pesadas y tibias. Esteban sostuvo el crucifijo con fuerza y pensó, una jornada más, solo una. Pero en lo profundo, una voz silenciosa, la misma que había aprendido a ignorar, le decía que no habría regreso fácil. El motor de la luz del alba rugía con esfuerzo mientras cortaba las olas que se volvían cada vez más inquietas. Esteban mantenía las manos firmes en el timón, mirando hacia adelante con el ceño fruncido. El aire tenía un sabor metálico, y el cielo, antes gris, se tornaba de un azul opaco que amenazaba con romperse en cualquier momento. Tomás, sentado a su lado, revisaba las redes con movimientos rápidos, como quien quiere terminar antes de que algo lo interrumpa. «Esto se está poniendo feo», murmuró Tomás. «Solo un poco más». «Si llenamos las redes, volvemos enseguida», respondió Esteban sin apartar la vista del horizonte. Las olas golpeaban el casco con fuerza irregular. A lo lejos, una línea oscura marcaba el límite entre el mar y las nubes que se acumulaban, densas, como montañas que avanzaban lentamente. El viento soplaba hacia el norte, trayendo fragmentos de espuma que se pegaban en la piel como sal viva. Esteban lanzó la primera red. Cayó con un chasquido y se hundió en el agua turbia. Por un momento, sintió la calma del hábito, esa sensación de dominio que solo el mar podía ofrecerle. Pero duró poco. El motor comenzó a vibrar de manera extraña. «¿Escuchas eso?», preguntó Tomás. «Sí, debe ser el eje, no pasa nada». «Yo digo que volvamos». «Todavía no. Mira, las boyas se mueven». «Hay cardumen cerca». Tomás bufó resignado. «Tu ambición nos va a meter en problemas.
Mi necesidad, corrigió Esteban. No se pesca por gusto cuando hay hambre. La tensión se mezclaba con el olor a combustible y sal. Cada minuto el cielo se oscurecía más. Las gaviotas desaparecieron del aire y el mar adoptó un tono casi negro. Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había visto ese color antes, años atrás, en la tormenta que se llevó a Elena. Tomás, dijo en voz baja, si el viento cambia, recogemos todo y regresamos. El amigo asintió. A estas alturas, el viento ya manda más que nosotros. Una ráfaga repentina los golpeó. El bote se ladeó con violencia. Esteban se aferró al timón y gritó, «¡Sujétate!». El agua los empapó de pies a cabeza. Las redes flotaban medio vacías. «Ya basta, Esteban, el huracán viene». El pescador miró al horizonte. No veía más que un muro de lluvia y sombra avanzando hacia ellos. «Está bien, recoge las redes», ordenó finalmente. Pero al intentar girar el bote, el motor tosió y se apagó. Tomás lo miró con desesperación. «¿Qué pasa?». «No sé, no arranca». «Inténtalo otra vez». Esteban giró la llave 1, 2, 3 veces. El ruido del motor muerto fue el sonido más aterrador que había escuchado en años. El viento aumentó, levantando olas que parecían montañas líquidas. El mar cambió de rostro. Ya no era un aliado, sino un animal enfurecido. Las gotas de lluvia golpeaban como piedras, y los relámpagos pintaban destellos blancos sobre el agua. Tomás gritó entre el estruendo, «Estamos demasiado lejos». «Cálmate, podemos manejarlo». «¿Manejar esto? ¿No ves que el cielo se está cayendo?». Esteban sintió la impotencia crecer dentro de él. Recordó a Mateo, el crucifijo que llevaba colgado al cuello, las palabras del padre Luis. Pero la razón se mezclaba con el miedo. Intentó una vez más el motor. Nada, solo el rugido del viento y el gemido de la madera. De pronto, una ola enorme se levantó frente a ellos. Esteban alcanzó a ver cómo la cresta se doblaba sobre sí misma, cargada de espuma y furia. «¡Agárrate, Tomás!», gritó. La ola cayó sobre la lancha con un golpe sordo, llenándola de agua. Ambos se tambalearon. Cuando el bote volvió a enderezarse, el mar ya no era el mismo. Las olas venían de todas partes, confundidas, chocando unas con otras. El horizonte había desaparecido. Solo quedaba la oscuridad líquida. Esteban respiró con dificultad. Su mente gritaba que debía volver, pero el mar no daba permiso. El huracán se acercaba y con él la prueba que cambiaría su vida. El cielo se rompió con un estruendo que hizo temblar el aire. El huracán había llegado. El viento aullaba con una fuerza casi viva, una mezcla de furia y lamento que se colaba en los huesos. Esteban se aferró al timón mientras la luz del alba saltaba entre olas que parecían montañas. El agua entraba por los costados y cada golpe hacía crujir la madera como si fuera a partirse. «Tomás, vacía el agua con el balde», gritó. «No sirve de nada. El mar nos está tragando. Hazlo, te digo». El rugido del viento era tan fuerte que apenas podían escucharse. El cielo había desaparecido, devorado por una masa de nubes oscuras que se retorcían. Las gotas de lluvia no caían, sino que cortaban el aire como agujas. Esteban tenía la vista nublada. Apenas veía más allá del siguiente golpe de espuma. El motor seguía muerto. La lancha sin rumbo era arrastrada por corrientes cruzadas. El pescador apretó los dientes y volvió a girar la llave, pero solo obtuvo un chirrido débil, ahogado por el trueno. «Se está llenando, Esteban. Sigue sacando agua». El aire olía a sal, gasolina y miedo. El cuerpo de Esteban ardía de cansancio, pero su mente se negaba a ceder. Recordó a Mateo, su voz pidiéndole que no fuera. «Vuelve antes del anochecer, papá». Esa promesa se repetía dentro de su cabeza con cada golpe del mar. Tomás perdió el equilibrio y cayó de rodillas. «Esto es una locura, vamos a morir aquí. ¡Cállate!». Mientras tengamos un segundo, seguimos vivos. Una ola los levantó tan alto que por un instante el mundo quedó suspendido. Esteban alcanzó a ver la inmensidad del mar girando, una pared de agua giratoria. Luego la lancha cayó de golpe. El impacto le arrancó un grito.
El crucifijo de madera se soltó de su cuello y golpeó su pecho. Lo sostuvo con una mano. Jesús, ayúdame a mantenerme firme. El viento rugía como si respondiera. La lluvia golpeaba su rostro con fuerza cortante. Tomás se sujetó del borde, jadeando. «¡No puedo más! ¡Aguanta! El viento no dura para siempre. Sí, pero nosotros tampoco». El bote giró sobre sí mismo. Esteban sintió un tirón brusco en el timón y un crujido que le atravesó los brazos. «¡Se partió el eje!», gritó. El timón había quedado suelto. Sin dirección, la lancha quedó a merced del mar. El pánico comenzó a subirle por el pecho. Su respiración era rápida, desordenada. Las olas golpeaban de costado, cada una más violenta. En un intento desesperado, soltó las redes para aligerar peso. «Ayúdame a cortar las cuerdas». Tomás trató de moverse, pero el mar los zarandeó de nuevo. Una ola los cubrió por completo. Cuando el agua bajó, Esteban no lo vio. «¡Tomás!», gritó girando hacia el costado. Solo alcanzó a ver el sombrero del amigo flotando entre la espuma. «¡No!», se lanzó al borde buscando con la mirada. «¡Aguanta, Tomás!». Pero otra ola gigantesca cayó sobre él arrancándole el aire. Tragó agua salada y se tambaleó, tosiendo. El dolor en los brazos era insoportable. «Dios mío, no me quites también a él», gritó entre relámpagos. El mar respondió con otro rugido. El viento lo empujó hacia atrás y Esteban cayó sobre la cubierta jadeando. El crucifijo brilló un instante bajo la luz de un rayo. Apretó los ojos temblando. «Solo un poco más», murmuró, pero sabía que estaba solo. El ruido del huracán era tan intenso que se confundía con el propio latido de su corazón. El aire se volvió denso, casi sólido. El agua le llegaba a las rodillas y el bote se inclinaba peligrosamente. Esteban apretó los puños y gritó con todas sus fuerzas. «¡No voy a rendirme!». En ese instante, una ráfaga lo envolvió y la luz del alba desapareció entre el rugido del viento y el sabor amargo del mar. El huracán rugía sin compasión, y el mar se había convertido en un campo de sombras vivas. Esteban, empapado y exhausto, se aferraba al timón roto como si fuera lo único que lo mantenía en el mundo de los vivos. El cuerpo le temblaba, no por frío, sino por el miedo que le apretaba el pecho. La luz del alba era ahora apenas un trozo de madera en medio del caos. No había rastro de Tomás. El agua le llegaba hasta la cintura y cada ola parecía querer arrancarlo del bote. Respirar se había vuelto un esfuerzo. Sus manos sangraban de tanto sujetarse a las cuerdas. El crucifijo colgaba torcido en su cuello, pegado a su piel por la mezcla de sudor y sal. «¡Tomás!», volvió a gritar, pero su voz se perdió en el rugido del viento. Ninguna respuesta. Solo el sonido del agua golpeando sin descanso. Intentó mover el motor una vez más, aunque sabía que estaba muerto. Golpeó el panel con rabia. «¡Vamos, maldita cosa, arranca!», gritó. No lo decía solo al motor, lo decía a todo, al cielo, al mar, a sí mismo. El cansancio lo hizo caer de rodillas. Cerró los ojos. El agua helada lo cubría por momentos, y cada vez que la ola retrocedía sentía que una parte de él se iba también. En su mente apareció la imagen de Mateo, con la mirada asustada en la puerta, pidiéndole que no fuera. «Perdóname, hijo», murmuró. El mar rugió como respuesta, un sonido profundo y ensordecedor. Esteban levantó la cabeza y gritó con todo lo que le quedaba de fuerza. «¡Jesús, no me dejes solo!». Su voz salió rasgada, como si el aire le partiera los pulmones. Por un instante, el rugido del viento pareció disminuir. No se detuvo, pero cambió de tono, como si algo invisible escuchara. Esteban quedó inmóvil, temblando. El mar seguía enfurecido, pero entre el estruendo sintió algo extraño, una calma diminuta, un respiro en el centro del caos. Abrió los ojos. Todo a su alrededor seguía oscuro, pero el horizonte parecía brillar débilmente entre las nubes. No era luz del sol, ni relámpago, era más suave, más serena. El pescador parpadeó intentando enfocarse. No había nadie, nadie podía estar ahí. Y sin embargo, su corazón se apaciguó. Las olas seguían golpeando,
pero su miedo empezó a ceder, como si una voz silenciosa dentro de él dijera: «No estás solo». Esteban respiró profundamente. El aire olía a sal y esperanza. Se incorporó lentamente, sujetando el timón roto. «Si estás aquí, dame fuerza», murmuró al vacío, y en ese instante una ráfaga cálida lo envolvió. No fue el viento del huracán, sino una sensación distinta, como si lo cubrieran brazos invisibles. El agua seguía entrando, pero ya no le importaba. Su cuerpo se movía sin pensar. Empezó a amarrar lo que quedaba de las redes, a asegurar los barriles sueltos, a vaciar el agua con las manos. Cada acción, pequeña y desesperada, era una forma de resistir. Los relámpagos iluminaban su rostro endurecido. La mirada que antes era de terror se había transformado en algo más profundo. No sabía si sobreviviría, pero había recuperado algo que creía perdido: la fe. El viento volvió a rugir más fuerte, como si el huracán se sintiera desafiado. Esteban lo enfrentó de pie, con el crucifijo en la mano. «Haz lo que quieras, pero no me quebrarás», gritó. Por primera vez, su voz no tembló. El mar golpeó una y otra vez, pero su mente estaba clara. Sentía dentro de sí una quietud que no pertenecía al mundo exterior. En medio de aquel caos, el pescador comprendió algo. No podía controlar el mar, pero sí podía decidir no rendirse. El cielo volvió a iluminarse y el trueno retumbó como una respuesta. Esteban cerró los ojos, respiró hondo y con voz firme susurró: «No me sueltes, Señor, no ahora». El viento siguió soplando, pero su corazón, por primera vez en mucho tiempo, estaba en calma. El mar rugía, pero algo había cambiado. Esteban lo sintió antes de entenderlo. Una quietud invisible se había instalado dentro de él. El viento seguía soplando con la misma fuerza. Las olas seguían rompiendo contra la lancha, pero ya no escuchaba solo el estruendo del huracán. Entre aquel caos inmenso había surgido un silencio distinto, profundo, como si su alma se hubiera separado del miedo. Sus manos aún temblaban, pero su respiración se volvió más lenta. «No me dejes solo», volvió a susurrar, y en su interior escuchó la misma frase, pero dicha con una voz que no era la suya: «Estoy contigo». No fue un sonido ni una visión, fue algo más simple, como si el pensamiento se encendiera dentro del corazón. El crucifijo colgaba de su cuello pesado y tibio, a pesar del agua fría que lo empapaba. Miró al cielo, no porque esperara ver algo, sino porque necesitaba hacerlo, y en medio de la oscuridad, un relámpago reveló un instante de calma. El horizonte se abrió por un segundo y el mar pareció detenerse. Esteban se quedó inmóvil, sintiendo cómo esa quietud lo envolvía. Recordó las palabras del padre Luis en la misa de San Pedro: «La fe no cambia el viento, pero te da fuerza para mantenerte de pie». Ahora lo entendía. No se trataba de que el mar se calmara, se trataba de no hundirse con él. El aire olía a tormenta, a madera mojada y a vida. La luz del alba se mecía todavía frágil pero sostenida. Esteban se arrodilló sobre la cubierta. «Si de verdad estás aquí», murmuró, «ayúdame a resistir». El viento sopló más cálido por un instante, y él lo sintió como una caricia, una respuesta silenciosa. Empezó a trabajar sin pensar. Amarró lo que quedaba de las cuerdas, ajustó los remos de emergencia y sujetó los barriles flotantes. Cada movimiento era un acto de esperanza. El miedo seguía allí, escondido bajo la piel, pero ya no mandaba. Ahora obedecía a otra fuerza. Las olas golpeaban sin cesar, pero entre cada golpe había una respiración, un ritmo. Esteban se sincronizó con él. Respirar, amarrar, vaciar, resistir. Era como si el mar le hablara en un idioma antiguo que por fin entendía. «Vamos, Esteban», se dijo, «no mueras antes de que el sol regrese». El cansancio lo doblaba, pero la mente seguía despierta. Cerró los ojos por un momento y vio a Mateo sonriendo. No era un recuerdo exacto, más bien una sensación. El calor de sus brazos cuando era niño, el olor a pan tostado que Elena preparaba los domingos. Todo eso lo empujó a seguir.
La tormenta rugía, pero en el corazón de ese ruido había un centro de calma, un silencio tan puro que parecía venir de otro lugar. Y en medio de esa calma, Esteban sintió algo más. No estaba solo. No sabía si era Dios, si era la memoria de su esposa o simplemente la vida misma negándose a soltarlo. Pero lo sintió tan real como la sal en sus labios. «Gracias», murmuró, «por no dejarme caer». Una ola enorme se levantó, pero cuando golpeó, el impacto no lo derribó. Su cuerpo se mantuvo firme, como si algo invisible lo sostuviera. Por un momento, el sonido del viento pareció alejarse, dejando solo el latido de su corazón y el golpe acompasado del mar. El relámpago iluminó su rostro. Tenía los ojos abiertos, llenos de una mezcla de cansancio y determinación. Había pasado del miedo a la fe, de la desesperación a una calma que no podía explicarse. Sabía que el huracán aún no había terminado, pero también sabía que dentro de sí algo había cambiado para siempre. Ya no estaba luchando contra el mar, estaba sobreviviendo con él, y mientras la luz del alba se balanceaba, Esteban entendió que a veces el milagro no consiste en escapar del caos, sino en encontrar silencio dentro de él. La oscuridad se había cerrado completamente sobre el mar. No existía arriba ni abajo, solo un manto negro y un sonido constante que se confundía con su respiración. Esteban no recordaba cuánto tiempo llevaba allí. Podían ser minutos o toda una vida. El huracán seguía rugiendo, pero dentro de él algo había encontrado su ritmo, un equilibrio precario entre la fuerza y la fe. El agua helada le mordía las piernas. Cada vez que una ola golpeaba la lancha, debía usar toda su energía para mantenerla a flote. La madera crujía, el viento silbaba entre las cuerdas rotas y la lluvia caía en diagonales feroces. Sin embargo, Esteban ya no pensaba en el miedo, solo en resistir. «Vamos, viejo, aguanta», murmuró entre dientes. «No te vas a rendir ahora». El crucifijo seguía en su pecho, pesado y tibio, como una llama pequeña en medio del frío. Cerró los ojos y, en el ruido del mar, creyó escuchar una voz lejana, la de su hijo llamándolo desde la orilla. «¡Papá!». El eco lo atravesó y una lágrima se mezcló con la sal que cubría su rostro. «Volveré, Mateo», dijo en voz alta, aunque el viento se tragó sus palabras. Cada músculo de su cuerpo dolía. El cansancio lo hacía ver destellos, pero sabía que si se dormía, el mar lo tomaría. Así que siguió moviéndose, sacando agua con las manos, asegurando la cuerda del ancla, respirando con ritmo. Cada respiración era un milagro breve. Las horas se alargaban. El tiempo ya no existía. Solo el sonido del viento cambiando de tono, como un animal que se cansa de rugir. En algún punto, Esteban levantó la vista y notó algo distinto. El cielo, por primera vez en mucho tiempo, tenía una grieta de claridad, pequeña pero real. Una estrella temblaba allí arriba, oculta entre nubes. Por un instante pensó que era una ilusión. Parpadeó y seguía allí. Esa luz diminuta le recordó la voz del Padre Luis. Incluso una chispa basta para guiar al que está perdido. «Gracias», susurró, apenas audible. El viento volvió a golpear, pero él ya no se dejaba arrastrar. Su cuerpo era una extensión de la lancha, y la lancha, una prolongación de su voluntad. Sentía el pulso del mar bajo sus pies, una energía viva que lo probaba sin destruirlo. «Si sobrevivo», pensó, «juro que nunca olvidaré lo que aprendí esta noche». Las palabras le salieron entrecortadas. El agua helada le había entumecido los labios. Empezó a temblar, pero no de miedo, sino de agotamiento extremo. Cerró los ojos un instante. Su mente viajó al recuerdo de Elena, su esposa, sonriendo frente al mar. «El mar no se conquista, Esteban», le había dicho ella una vez. «Solo se respeta». «Tenías razón», murmuró con voz ronca, «y aún así aquí estoy». El rugido del huracán disminuyó apenas. Las ráfagas seguían fuertes, pero había pausas, silencios breves entre golpe y golpe. En uno de esos silencios,
Escuchó el crujido del casco y un gemido profundo de la madera. La luz del alba resistía, aunque herida. «Eres terca como tu dueño», le dijo con una sonrisa débil. Las manos le ardían, la piel abierta por el roce del agua salada. Se vendó los dedos con un trozo de su camisa, apretando los dientes. Cada acción era un acto de supervivencia. La noche se estiró sin fin. De pronto, el cielo se iluminó con un relámpago, y el destello reveló un mar de espuma alrededor. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Esteban contempló esa visión y sintió una paz inexplicable. Había pasado del miedo al asombro. El viento cambió otra vez, más cálido, más húmedo. El huracán no había terminado, pero su furia parecía girar en otra dirección. Esteban respiró profundo, sabiendo que aún faltaba mucho, pero también que su espíritu ya no estaba quebrado. Apretó el crucifijo entre las manos y dijo en voz baja: «Solo necesito ver el amanecer». Y con esa frase, continuó luchando contra la oscuridad, sin saber que la luz que esperaba ya comenzaba a formarse en el horizonte. El primer rayo de luz llegó sin aviso, colándose entre las nubes como una promesa tímida. Esteban entreabrió los ojos sin saber si seguía soñando o si finalmente el huracán había pasado. El aire estaba quieto, húmedo y pesado, pero ya no rugía. El silencio era tan profundo que dolía. Solo el leve golpeteo del agua contra los restos del casco le recordaba que seguía vivo. Su cuerpo temblaba, no sentía las manos entumecidas por el frío. Los músculos le dolían como si cada fibra se hubiera desgarrado. Tardó varios minutos en incorporarse. Todo a su alrededor era una extensión infinita de desechos flotando. Pedazos de madera, sogas rotas, cubos, trozos de redes y un par de boyas que giraban lentamente. La luz del alba aún existía, aunque destrozada. Una parte del costado estaba hundida, pero el barco seguía a flote. «No puede ser», murmuró con voz ronca. «Sobrevivimos». El sol asomaba tímido, pintando de dorado la superficie del mar. Era una luz cálida, nueva, pero el paisaje era desolador. No había horizonte claro, solo fragmentos de lo que alguna vez fueron embarcaciones. Esteban se llevó la mano al cuello. El crucifijo seguía allí. Lo sostuvo con fuerza. «Gracias», susurró, cerrando los ojos. El aire olía a sal, a metal y a esa mezcla de vida y muerte que deja una tormenta detrás. Entonces lo oyó. Un sonido apenas perceptible, un golpe repetido. Giró la cabeza y lo vio. A unos metros, una boya se movía con algo atado. Entre las olas, distinguió una figura. El corazón le dio un vuelco. «¡Tomás!», gritó. Tomás estaba agarrado a la boya, con el rostro pálido y los ojos entreabiertos. Apenas respiraba. Esteban no pensó. Se lanzó al agua nadando con la poca fuerza que le quedaba. Cada brazada le dolía como una herida abierta, pero siguió hasta alcanzarlo. «Tomás, aguanta, hermano». Lo tomó por los hombros, pero el cuerpo del amigo estaba inerte. «Vamos, no te me mueras ahora». Con esfuerzo lo arrastró de vuelta al barco. El cuerpo pesaba más que nunca. Lo subió a la cubierta y apoyó su oreja sobre el pecho. Un latido débil, muy débil. Esteban sonrió con lágrimas en los ojos. «¿Estás vivo?» «Claro que sí». Tomás tosió, expulsando agua salada. Abrió los ojos apenas un instante. «¿Terminó?», murmuró. «Sí, hermano». «Ya pasó. Creí que no saldríamos». «Yo también», respondió Esteban, «pero alguien decidió que todavía no era nuestro final». Ambos se quedaron en silencio. El mar, aunque calmo, parecía respirar. En la distancia, algunos troncos chocaban entre sí. A lo lejos, un grupo de gaviotas volaba abajo, buscando entre los restos lo que el huracán había dejado. Esteban miró hacia el horizonte. El sol estaba subiendo, y el reflejo dorado sobre el agua lo cegó por un momento. Cerró los ojos y respiró profundo. «Quédate tranquilo, Tomás. Te voy a llevar a casa». Tomás asintió débilmente. «Tu hijo», alcanzó a decir. «Sí, Mateo. Me está esperando».
Lo prometí. El silencio volvió. Esteban se sentó un momento, dejando que el viento suave secara su rostro. Cada cosa a su alrededor era una ruina, pero dentro de él había algo intacto, una chispa que no se había apagado. La fe que había invocado en su grito seguía viva, más fuerte que nunca. Empezó a improvisar una vela con los restos de tela que quedaban. Amarró lo que pudo con paciencia. «El mar ya rugió bastante», dijo en voz baja. «Ahora le toca escuchar». Tomás cerró los ojos, medio dormido. Esteban lo cubrió con su chaqueta. El viento sopló leve, y la luz del alba comenzó a moverse lentamente, empujada por la corriente. En el horizonte, el color del cielo pasaba del gris al azul. Esteban levantó la mirada, con los ojos húmedos, y murmuró: «Jesús, gracias por dejarme ver este amanecer». El mar, que unas horas antes había sido una bestia, ahora era un espejo tranquilo. Y en ese reflejo, Esteban vio no solo la luz del día, sino el renacer de su propio espíritu. El sol subía despacio, redondo y claro, como si también necesitara descansar después de la tormenta. Esteban observaba el horizonte con los ojos entrecerrados, intentando adivinar la dirección hacia tierra firme. La brújula se había perdido, pero el instinto de pescador seguía intacto. El viento soplaba con suavidad, y la corriente parecía empujarlos hacia el oeste. Tomás seguía tendido, débil pero consciente. Cada tanto abría los ojos y murmuraba cosas ininteligibles. Esteban le ofreció un poco de agua salobre, lo único que había logrado recolectar en un recipiente roto. «Aguanta, hermano. Pronto veremos el faro». El mar estaba cubierto de restos, tablas, boyas, redes y fragmentos de embarcaciones que el huracán había devorado. Esteban esquivaba los trozos más grandes mientras remaba con un remo improvisado. Sus brazos ardían, pero cada movimiento lo acercaba a casa. A medida que el sol avanzaba, el cielo se limpiaba. El azul volvía a dominar, y una bandada de pelícanos cruzó volando hacia el norte. Esa visión le arrancó una sonrisa. «Si los pájaros vuelven, también nosotros», pensó. A lo lejos, una línea oscura empezó a dibujarse en el horizonte. Esteban se irguió, tratando de enfocar la vista. Era tierra. San Felipe. El corazón le dio un salto. «Ahí está. Lo logramos». Tomás lo miró con esfuerzo. «¿De verdad?» «Sí, hermano. Estamos en casa». El viento empujaba la lancha con suavidad, como si el mismo mar quisiera enmendar su furia. El olor a manglar y sal comenzó a llenar el aire, mezclado con el de algas secas y arena. Cada respiración traía consigo un recuerdo. El mercado, las risas, las campanas de la iglesia, la voz de Mateo. «Solo un poco más», se repitió remando con los últimos restos de fuerza. Al acercarse a la costa, distinguió los restos del muelle. Parte del pueblo había sido arrasado. Algunas chozas estaban de pie, otras reducidas a montones de madera. Pero había gente, figuras moviéndose, reparando, buscando entre los escombros. Esteban levantó la mano y gritó: «¡Soy yo!». «¡Esteban Rivas!». Al principio nadie respondió. Luego una voz conocida rompió el silencio. «Es él. ¡Es Esteban!». Era don Aurelio, corriendo hacia la orilla. Detrás de él, Mateo apareció descalzo, con los ojos desbordados de lágrimas. «¡Papá!». El grito le atravesó el alma. Esteban dejó caer el remo y se lanzó al agua, tropezando con la espuma. Las piernas no le respondían, pero avanzó como pudo. Mateo llegó hasta él, lo abrazó con fuerza y ambos cayeron de rodillas, llorando sin hablar. «Te lo dije», susurró Esteban entre sollozos. «Te prometí que volvería». «Pensé que te había perdido», dijo Mateo, escondiendo el rostro en su pecho. «No, hijo, solo estuve lejos, pero no perdido». Don Aurelio ayudó a sacar a Tomás del bote. «Está vivo, pero necesita descanso», dijo con voz grave. Rosa y otros vecinos se acercaron con mantas y agua. La gente se abrazaba sin importar las lágrimas o el cansancio. El huracán había golpeado duro, pero no había destruido lo más importante, la fe y la unión del pueblo.
El padre Luis apareció con su sotana empapada y un crucifijo entre las manos. «Bendito sea Dios», exclamó. «Pensamos que el mar los había tomado». «El mar nos probó, padre», respondió Esteban, «pero no nos venció». El sacerdote sonrió. «A veces, la fe no detiene la tormenta, solo nos enseña a navegarla». Esteban levantó la mirada. La iglesia, aunque dañada, seguía en pie. El sonido de sus campanas volvió a escucharse, esta vez suave, como una oración que ascendía con el viento. Mateo lo miró. «¿Y ahora qué haremos, papá?» «Reconstruir, hijo, con lo que tengamos. El mar nos quitó mucho, pero nos dejó algo que vale más». «¿Qué cosa?» «La certeza de que nunca estamos solos». El sol brillaba más alto, reflejándose en el agua que aún cubría parte del muelle. Esteban respiró hondo, saboreando el aire salado, y supo que cada golpe, cada lágrima, había valido la pena. El mar estaba en calma. Por primera vez en mucho tiempo, también su corazón. El viento que días atrás rugía con furia, ahora soplaba suave sobre San Felipe. El olor a madera húmeda, sal y barro impregnaba cada rincón del pueblo. Las calles seguían llenas de ramas, trozos de techos y redes enredadas, pero la gente había vuelto a salir. El silencio que había dejado el huracán se rompía con el sonido de los martillos, las voces de los vecinos y el llanto de algún niño que pedía pan. Esteban se levantó temprano. Su cuerpo seguía adolorido, pero el descanso y el calor del hogar lo habían devuelto a la vida. Caminó hasta el muelle con Mateo, observando cómo el sol pintaba de dorado los charcos que quedaban entre las piedras. «Parece otro pueblo», murmuró Mateo. «Sí», respondió Esteban, «pero sigue siendo el nuestro. Lo vamos a levantar ladrillo por ladrillo». Don Aurelio ya estaba allí, clavando tablas en lo que quedaba de su lancha. «Mira quién volvió al trabajo», dijo sonriendo. «Uno no puede quedarse quieto mucho tiempo», respondió Esteban. «Dicen que el huracán fue el peor en 20 años», comentó el viejo. «Y aún así aquí estamos», replicó Esteban mirando al horizonte. El padre Luis organizaba a los vecinos frente a la iglesia. Las paredes estaban cuarteadas, pero el campanario seguía en pie. «Vamos a comenzar con lo esencial», dijo. «El techo, el pozo de agua y las casas más dañadas. No tenemos mucho, pero tenemos manos». Rosa repartía café y pan entre los que trabajaban. «No hay fuerza sin alimento», repetía. Mateo ayudaba a mover maderas, y cada vez que se ensuciaba las manos, sonreía. Había orgullo en su mirada, un fuego nuevo que Esteban no había visto antes. «Papá, ¿crees que el mar vuelva a portarse así?» «Siempre puede hacerlo», contestó. «El mar no promete calma, pero nosotros ya aprendimos a escucharlo». Durante todo el día, el pueblo trabajó sin descanso. Las risas volvían poco a poco. Alguien empezó a tocar una guitarra, y el sonido se mezcló con el de los martillos. Era una melodía lenta, melancólica, pero llena de esperanza. Esteban reparó una parte del muelle junto con Tomás, que aún se recuperaba, pero insistía en ayudar. «Pensé que no volvería a poner un pie aquí», dijo el amigo mientras clavaba una tabla. «Ni yo», respondió Esteban, «pero parece que el mar nos dio otra oportunidad». Tomás lo miró con una sonrisa cansada. «Quizás fue más que el mar». Esteban no respondió, pero en el fondo sabía que tenía razón. Había algo más grande que la suerte en aquella supervivencia. Por la tarde, el padre Luis celebró una misa al aire libre. Todos se reunieron frente a la iglesia sin techo. La brisa movía las velas y hacía crujir las hojas. «Hoy damos gracias», dijo el sacerdote. «El viento se llevó mucho, pero nos dejó la lección más grande. Cuando la fe se mantiene, nada se pierde del todo». Los vecinos cerraron los ojos. Algunos lloraban, otros sonreían. Esteban miró a Mateo a su lado con el rostro iluminado por la luz anaranjada del atardecer. Cuando terminó la oración, Rosa se acercó a Esteban. «Dicen que planeas reconstruir tu lancha». «Sí», respondió él. «No puedo quedarme en tierra para siempre, pero esta vez lo haré distinto». «¿Distinto cómo?» «Con respeto y con propósito». Rosa asintió,
dejando en sus manos un trozo de madera seca. Entonces empieza con esto: lo saqué del mar. Tal vez todavía sirva. Esteban la observó alejarse, y una sensación cálida le llenó el pecho. La luz del alba había sobrevivido parcialmente, pero él sabía que debía construir algo nuevo, un barco que no solo flotara, sino que llevara consigo la memoria de todo lo que habían aprendido. El sol se ocultaba sobre las aguas tranquilas. El mar respiraba en calma, y por primera vez en mucho tiempo, Esteban no sintió miedo al mirarlo. «Vamos, Mateo», dijo finalmente. «Mañana empezamos de nuevo». Las semanas pasaron y San Felipe comenzaba a recuperar su ritmo. Las redes volvían a secarse al sol, los niños corrían por las calles de arena y el sonido del mar, antes temido, volvía a ser parte del día. Pero algo había cambiado en la gente. Había más silencio al amanecer, más oraciones antes de salir al mar. Cada hombre miraba el horizonte con un respeto nuevo. Esteban se había convertido, sin buscarlo, en una voz que todos querían escuchar. Su historia había corrido por el pueblo como una ola mansa. No por los detalles de la tormenta, sino por lo que había dicho después, que en medio del huracán no había sentido miedo, sino una presencia. No hablaba de visiones ni de milagros, sino de algo más sencillo, una paz profunda, tan real como el agua salada que aún podía saborear. Esa tarde el padre Luis le pidió que hablara durante la misa. Esteban aceptó con humildad. Se paró frente a la pequeña congregación, rodeado de rostros conocidos, y se quitó el sombrero. «No soy un hombre de palabras», comenzó con la voz firme pero baja. «Toda mi vida he vivido del mar y he creído que bastaba con saber leer las corrientes y las nubes. Pero aquel día, cuando el viento me arrancó todo lo que creía tener bajo control, entendí que hay cosas que no se miden con la vista ni con las manos». El silencio se apoderó del lugar. Los hombres que lo escuchaban tenían las manos llenas de callos y la piel marcada por el sol. Sabían lo que era enfrentarse al mar. Cuando grité por ayuda, continuó, no esperaba una respuesta. Pero algo cambió dentro de mí. No vi nada, no escuché una voz. Solo sentí calma. Una calma que me sostuvo cuando todo a mi alrededor quería hundirme. Y eso bastó. Rosa se llevó una mano al pecho. Mateo lo miraba con los ojos llenos de orgullo. El padre Luis sonrió sin decir palabra. Esteban bajó la vista por un momento, como si buscara las palabras en la tierra. Esa noche entendí que la fe no es para pedir milagros, sino para resistir cuando no hay ninguno. A veces, Dios no cambia el viento, pero te da fuerza para no romperte. El murmullo del mar se colaba por la puerta abierta de la iglesia, acompañando sus palabras. Cuando el huracán terminó, no quedaba casi nada. Pero al amanecer vi la luz del sol y supe que eso era suficiente para volver a empezar. No regresé del mar con oro ni con pesca, regresé con vida, y eso es más que cualquier riqueza. Un anciano alzó la voz desde el fondo. ¿Y no sentiste miedo después? Esteban lo miró y respondió, «Sí, todavía tengo miedo, pero ahora sé que el miedo no es el enemigo. Lo importante es no dejar que te gobierne». El silencio volvió pesado y reverente. Luego el padre Luis se acercó. «Lo que has dicho, Esteban, es un sermón más grande que cualquiera de los míos». «No soy predicador, padre», respondió con una sonrisa. «Solo un hombre que aprendió a escuchar cuando el mar gritaba». Al terminar la misa, la gente se quedó un rato más. Algunos se acercaron a estrecharle la mano. Otros simplemente lo miraban con respeto. No por haber sobrevivido, sino por la serenidad que irradiaba. Esa noche, mientras caminaba con Mateo hacia casa, el cielo estaba despejado y lleno de estrellas. «¿Crees que todos te escucharon, papá?» «Sí, hijo. Pero lo importante no es que me escuchen, sino que recuerden». La fe no se enseña con palabras, sino con ejemplo. Mateo asintió. «Entonces quiero aprender contigo». Esteban sonrió, colocando una mano sobre su hombro. «Y yo contigo, hijo. Aún tengo mucho que entender». El sonido del mar llegaba suave,
como una respiración tranquila. Por primera vez, Esteban sintió que su historia no era solo suya, sino de todo San Felipe, un recordatorio de que la fe, cuando se comparte, se vuelve más fuerte que cualquier huracán. El amanecer en San Felipe tenía ahora otro significado. Las olas llegaban suaves a la orilla y el aire olía a algas frescas y madera recién cortada. Esteban se levantaba cada día antes del sol, no para salir a pescar, sino para trabajar junto a su hijo en la reconstrucción de una nueva lancha. La llamaban Esperanza. Mateo, con los brazos aún delgados pero firmes, martillaba con una concentración que recordaba al padre en su juventud. «Papá», dijo mientras ajustaba un clavo, «nunca pensé que el sonido del martillo fuera tan bonito». Esteban sonrió. «Lo es cuando sabes que estás construyendo algo que durará». La Esperanza no era una lancha grande, pero cada pieza llevaba un sentido. Usaban madera del bosque cercano, cuidadosamente lijada, y restos rescatados de la luz del alba. «No hay que olvidar de dónde venimos», decía Esteban. «Incluso lo que se rompe puede servir para empezar de nuevo». Durante las tardes, cuando el sol caía sobre los techos reconstruidos del pueblo, Mateo escuchaba las historias de los viejos pescadores. Don Aurelio, sentado bajo su sombrero, le contaba cómo el mar podía ser maestro y castigo a la vez. «Tu padre aprendió eso a golpes», decía con voz rasposa, «y tú lo aprenderás con paciencia». «Sí, señor», respondía Mateo respetuoso, mientras Esteban sonreía a lo lejos. El padre Luis pasaba de vez en cuando para bendecir la nueva embarcación. «¿Y cuándo piensan estrenarla?», preguntó. «Cuando esté lista», dijo Esteban, «no antes». Mateo añadió, «esta vez no queremos apurarnos». «Todo lo que se hace con calma dura más». El sacerdote asintió. «Así habla un hombre sabio». Esteban miró a su hijo con orgullo silencioso. Había crecido rápido, no solo en cuerpo, sino en alma. El huracán había dejado cicatrices, pero también una fortaleza que antes no conocía. Una tarde, mientras trabajaban en la quilla, Mateo se detuvo un momento. «Papá, ¿alguna vez te dio miedo volver al mar?». Esteban se tomó un instante antes de responder. «Sí, cada día, pero el miedo también es una forma de respeto. Cuando lo olvidas, el mar te lo recuerda». «¿Y por qué volver si ya te enseñó tanto?». «Porque el mar no es solo peligro, hijo, es también vida, sustento y fe. Si me alejo de él por miedo, dejo que el huracán siga dentro de mí». Mateo guardó silencio, comprendiendo más de lo que las palabras podían explicar. Las semanas pasaron y la Esperanza tomó forma. Tenía una línea elegante, fuerte, con un color azul que reflejaba el cielo. En la proa, Mateo talló un nombre pequeño, Elena, en honor a su madre. Esteban lo vio y se quedó inmóvil unos segundos. «Pensé que la llamarías como habíamos dicho». «Sí», dijo Mateo, «pero Esperanza puede tener nombre de mujer también. Mamá fue eso para nosotros». Esteban tragó saliva y lo abrazó sin decir más. El pueblo entero asistió el día que bajaron la lancha al agua. El mar estaba en calma y el cielo despejado. Rosa llevó flores, don Aurelio un trozo de vela bendecida y el padre Luis una oración corta. «Que esta barca sea guía, refugio y camino», dijo. Esteban tomó el timón y miró a Mateo. «¿Listo para aprender de verdad?». «Siempre». La lancha avanzó unos metros, deslizándose sobre el agua. Mateo soltó una risa que se confundió con el canto de las gaviotas. Esteban cerró los ojos un instante y sintió que por primera vez desde la tormenta todo tenía sentido. Al regresar a la orilla, el pueblo aplaudió. No celebraban una lancha nueva, sino el renacimiento de su gente. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la playa, Mateo le preguntó, «¿Crees que algún día yo también sentiré lo que tú sentiste allá afuera?». «Sí», respondió Esteban con calma. «Pero ojalá no necesites un huracán para aprenderlo». El mar susurraba bajo la luna, y el padre y el hijo permanecieron en silencio, sabiendo que el verdadero legado no estaba en las redes ni en la pesca, sino en la fe que los mantenía de pie. El amanecer llegó tibio, con una brisa leve que olía a sal y flores de mangle. El mar,
liso como un espejo, reflejaba el cielo en tonos de plata y azul. Esteban se levantó antes que el sol, como solía hacerlo en sus años de juventud. El silencio del puerto le pareció un regalo. Todo estaba quieto, en paz. La esperanza descansaba junto al muelle, reluciente bajo la luz nueva. Mateo dormía todavía, pero Esteban no quiso despertarlo. Sentía que aquel día le pertenecía. Caminó despacio hacia la lancha, con el corazón sereno, y pasó la mano por la madera pulida. «Hoy volvemos, viejo amigo», susurró. El agua tocaba el borde con un murmullo casi imperceptible. Subió a bordo, revisó las sogas, el ancla, los remos. No había prisa. Cada gesto tenía un ritmo pausado, casi ritual. En el aire flotaba una sensación de reconciliación, como si el mar y él se observaran mutuamente con respeto. Sacó de su bolsillo el pequeño crucifijo que había llevado aquella noche del huracán. Lo sostuvo entre los dedos. «No vengo a pedir nada», dijo en voz baja, «solo a agradecer». Remó mar adentro hasta que el pueblo quedó atrás, una línea blanca entre los manglares. El sonido del agua al cortar la superficie era suave, constante. Las gaviotas giraban en círculos y el sol comenzaba a levantarse del todo. El calor era dulce, sin violencia. Por primera vez desde la tormenta, Esteban no sentía miedo del horizonte. Lo contemplaba con calma, recordando cada golpe de viento, cada ola, cada oración que había salido de su boca aquella noche. Pero ahora no había tormenta que enfrentar, solo el eco de lo aprendido. «¿Cuántas veces quise dominarte?», murmuró mirando al mar. «Y al final, fuiste tú quien me enseñó a vivir». Se inclinó para lanzar la red. El movimiento fue natural, casi instintivo. La cuerda se deslizó entre sus manos como si el tiempo no hubiera pasado. Al caer, el agua la recibió sin resistencia, con la misma suavidad con que la vida a veces concede segundas oportunidades. Esperó un rato, escuchando el golpeteo rítmico de las olas contra el casco. Su mente vagó hacia Mateo, hacia el pueblo, hacia todo lo que había cambiado. No necesitaba una gran pesca. Aquel día bastaba con el simple hecho de estar allí, respirando. Tiró de la red lentamente. Un puñado de peces plateados brilló bajo el sol. Sonrió satisfecho. «Eso es suficiente», dijo. «El mar da lo justo». Mientras guardaba la red, levantó la vista al cielo. Una nube blanca cruzaba despacio, y un rayo de luz se reflejó sobre el agua, tan intenso que le obligó a entrecerrar los ojos. Por un instante, el reflejo tomó la forma de una silueta humana sobre el horizonte. No se movió. No era miedo lo que sintió, sino una paz tan profunda que el tiempo pareció detenerse. No trató de entenderlo. Sabía que algunas cosas solo se sienten. Cerró los ojos y dejó que la brisa acariciara su rostro. «Gracias», susurró, y el eco de esa palabra se perdió en la inmensidad. El sol ya estaba alto cuando decidió volver. Giró el timón con calma, disfrutando del viaje de regreso. Desde la distancia pudo ver el pueblo despertando, humo saliendo de las cocinas, voces lejanas, risas, el sonido de la vida que renacía. Cuando el muelle apareció frente a él, Mateo corría hacia la orilla, saludando con la mano. Esteban levantó el brazo en respuesta. El corazón le latía despacio, lleno como si el mar al fin lo hubiera perdonado. Atracó despacio y bajó del bote. Mateo se acercó sonriente. «¿Cómo estuvo?» «Tranquilo», respondió Esteban. «El mar también necesita descansar». El muchacho observó la canasta con peces. «No es mucho». «Es lo necesario», dijo su padre. Mateo sonrió. «Entonces hiciste las paces con él». «Sí», respondió Esteban mirando al horizonte. «Y conmigo mismo». El viento sopló desde el mar, cálido y limpio. El día apenas comenzaba, y por primera vez en mucho tiempo no había temor, solo gratitud. El cielo sobre San Felipe amaneció despejado, tan azul que parecía nuevo. El aire tenía un frescor distinto, como si el mar respirara en paz después de tanto rugir. Las gaviotas planeaban en círculos lentos,
y el sonido de las olas llegaba suave, como una oración repetida. Esteban caminó por la orilla con los pies descalzos, sintiendo la arena tibia. Cada paso le recordaba que estaba vivo. A su alrededor, el pueblo había vuelto a la rutina. Los hombres reparaban redes, las mujeres tendían ropa, los niños jugaban entre charcos. Pero todo se hacía con otro ritmo, más consciente, más agradecido. Mateo corría junto a él, llevando en la mano un trozo de cuerda. «Papá, don Aurelio dice que mañana saldrán todos los botes al amanecer. Será la primera pesca grande desde el huracán». «Entonces iremos también», respondió Esteban. «Pero antes, quiero que recuerdes algo». «¿Qué cosa?» «El mar no nos pertenece, hijo. Nos lo presta y puede quitárnoslo cuando quiera. No se le vence con fuerza, sino con respeto». Mateo asintió con la seriedad de quien escucha una verdad importante. Miró hacia el horizonte, donde la línea del agua se confundía con el cielo. «A veces pienso que el viento habla». «Habla, sí», dijo Esteban sonriendo. «Solo hay que aprender a escucharlo». El padre Luis se acercó desde la plaza, caminando con calma. Llevaba en las manos un cuaderno viejo. «Esteban, escribí tu historia», dijo. «No como milagro, sino como testimonio». «¿Y por qué hacerlo?», preguntó él. «Porque lo que viviste no debe olvidarse. El pueblo necesita recordar que la fe también sopla con el viento». Esteban bajó la mirada con humildad. «No hice nada extraordinario, padre». «Sobrevivir con el corazón intacto ya lo es», respondió el sacerdote, colocándole una mano en el hombro. El día avanzó con un ritmo tranquilo. El sol se elevó sobre los techos, las campanas repicaron, y el olor a pan fresco inundó el aire. La vida después de tanto dolor había vuelto a fluir. Por la tarde, Esteban y Mateo fueron al muelle. La esperanza brillaba bajo el reflejo del sol, lista para zarpar de nuevo. Esteban pasó la mano por la madera y dijo: «Cada tabla tiene una historia. Algunas nacieron del fuego, otras del mar, pero todas resisten». Mateo lo miró con una sonrisa. «Como nosotros». El viento empezó a soplar, levantando una brisa suave que agitó las banderas del puerto. Esteban cerró los ojos y escuchó. No era un viento cualquiera. Era el mismo que había gritado durante la tormenta, pero ahora venía transformado. Ya no traía miedo, sino calma. Recordó su grito en medio del huracán, el momento en que pidió no ser abandonado. Aquel clamor había nacido del dolor, pero la respuesta había sido silencio, un silencio que lo había salvado. Comprendió que Dios no siempre se muestra con milagros visibles, sino en la fuerza que deja dentro de uno. «¿En qué piensas, papá?», preguntó Mateo. «En que el viento tiene memoria», respondió Esteban. «Nos probó, pero también nos enseñó». «¿Y qué te enseñó?». «Que el verdadero milagro no fue que el mar se calmara, fue que nosotros no nos rompimos». El muchacho guardó esas palabras sin decir nada. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y dorado. El reflejo sobre el agua parecía una promesa. «Papá», dijo finalmente, «cuando yo sea grande, quiero seguir pescando contigo». Esteban lo miró con ternura. «Y cuando yo ya no esté, el mar te recordará lo que te digo hoy. Cada viento tiene su lección». Ambos se quedaron mirando el horizonte. El viento sopló otra vez, cálido y sereno, moviendo suavemente las olas. En ese instante, Esteban comprendió que su historia no era de miedo, sino de renacimiento. Sonrió y levantó la vista al cielo. «Gracias, Señor», murmuró, «por enseñarme que incluso el viento puede hablar de esperanza». Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos de fe, valor y redención. Y ahora, haz clic en el video que aparece en pantalla para continuar este viaje de historias que fortalecen el alma.